este nivel de ayudas que ha sido permanente está aumentando demasiado el gasto público, que no tienen de dónde financiarlo tanto porque están creciendo poco, entonces está aumentando la deuda, y la deuda está en torno a los 128% del PIB, que es harto, está dentro de los 5 países con mayor deuda. En general, los gobiernos de turno se dedican a pegarle el manotazo a las utilidades de poder. En eso pretenden tapar hoyos, subvencionar ciertos gastos sociales y no reinvertir esas utilidades en shock tecnológico, en mejorar la eficiencia de la empresa. Nosotros tenemos que seguir esa línea, no podemos tener metido a los chinos hasta por debajo de la lengua, po. Muy buenos días, el día de hoy vamos a estar comentando con nuestro amigo Ro algunos datos económicos y la actualidad económica de Chile y un poquito internacional. Así que vamos a hacer entrar a Ro. Ro, ¿cómo estás? Hola Tenja, ¿cómo estás tú? Aquí una vez más con ánimo, energía y entusiasmo para relatar un poco la noticia y la contingencia actual. Así que todo bien. ¿Tú? Bien, pero se nos va algo, nuestro invitado. Sí, pues, preséntalo nomás. Nuestro invitado ya es como de la casa. Tenemos a JP, un ingeniero comercial con mención en economía, que nos va a acompañar aquí a dar el análisis más técnico de la situación económica. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué bueno verlo, gracias nuevamente por invitarme en este espacio y hacer un poquito de economía. Sí, hola JP, hola, bienvenido una vez más aquí a este programa. Muy entretenido, muy didáctico, así que comencemos, y saludo a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver, recordarles siempre que comenten, que den like, que nos apoyen, que es importante para nosotros el poder llegar a más y más personas para poder transmitir el conocimiento que intentamos entregar aquí nuestro granito de arena en el canal del Desaprobado. Así que nada más y partamos, pues, Benja. Sí, partamos. Y vamos a comenzar analizando lo que pasó con el IMASEC de marzo, que no fue muy bueno no fue muy alentador, la verdad. Ahí, JP, cuéntanos cómo se ve la cosa. Como bien dice Tenja, no fue muy bueno, al contrario, es el segundo más malo desde los últimos 6 o 7 meses, desde agosto del año pasado, con una caída del 2,1%. El más malo había sido en noviembre del año pasado, con una caída del 2,5%. Y principalmente tiene relación con comercio, que cayó en 5,4%, y la minería, que también cayó en 8,5%. Ambos sectores muy afectados por lo que estamos viendo internamente. Esto al mismo tiempo lo quiero asociar un poco con el desempleo, que también aumentó el desempleo. A nivel nacional estamos en 8,8, subió de 8,4 a 8,8. Y a nivel nacional, y lo que es la región metropolitana ya sobrepasamos el 10%, estamos en 10,1%, que es preocupante, llegamos los 2 dígitos, sobre todo en la capital, donde supuestamente se mueve más la economía, hay más empleo, ¿no es cierto? Sobre todo los sectores industriales, comercio, ¿no es cierto? Las grandes mineras tienen las oficinas acá en Santiago, entonces ya se siente un poquito esta crisis. Volviendo al tema del IMASEC, como el comercio, como dije anteriormente, cayó un 5,4%. Esto tiene que ver principalmente con la caída en las ventas del retail y los sectores minoristas y mayoristas, como es el retail, ¿no es cierto? Las ventas de los bienes durables, que se llaman, ¿no es cierto? Lo que es la electrónica, muebles, ¿no es cierto? La ropa, vestuario, calzado, ¿no es cierto? Esos tipos de bienes han caído en sus ventas. El retail ha reducido sus stocks de alguna manera, comprando menos. Ya han habido cierres de tiendas, ¿no es cierto? Un poco también mezclado con las ventas online, que desde pandemia empezó a crecer. Entonces eso se ha ido bien afectado, el comercio. Y la minería, que prácticamente es casi nuestro principal motor. Es importante recordar que el 55% de nuestras exportaciones totales es cobre, o cobre bruto, ¿no es cierto? Pero es cobre al fin y al cabo. Por lo tanto, mueve mucho la aguja el cobre. Y el principal problema de la caída tiene que ver con la dificultad de poner en marcha nuevos proyectos y expansiones que pueden inyectar mayor producción.
¿Por qué? Principalmente, bueno, lo que es el sector más privado, me atrevería a decir que el tema del royalty está afectando un poco las expectativas. Todavía está el gobierno con la intención de subir, no se sabe cuánto, cómo y cuándo, por lo tanto está en plena discusión, por lo tanto los inversionistas no saben bien a qué impuestos se van a ver afectados, entonces están retrasando un poco las futuras inversiones, no quieren invertir mientras no saben cuánto es el impuesto que tienen que pagar. A eso hay que sumar la baja ley del mineral. Para los que no sepan, la ley del mineral quiere decir que mientras mayor es por cada tonelada de material que se extrae, cuánto de todo ese material que hay, tierra, ¿no es cierto?, rocas, piedra, cuánto de eso es cobre, y la ley ha bajado en Chile. Hay menos cobre que hace 40, 50 años atrás, 20 años atrás. Al mismo tiempo, Perú, por ejemplo, tiene mejor ley que nosotros, hay más cobre por tonelada que se mueve. Por otro lado, también tenemos temas de agua pendientes. El sector privado ha hecho inversiones, solo por nombrar el Antofagasta Minerals, que es del grupo Luxich, tiene hace tiempo ya una planta desalinizadora de agua de mar para utilizar esa agua como para sus tanques de relave y todos sus procesos químicos que necesitan. Por otro lado, el Estado no lo está haciendo, o las inversiones son mucho más lentas, y de alguna manera eso ha golpeado también la minera estatal, que las últimas noticias muestran que sus utilidades, los excedentes que entregan han caído fuertemente. Por lo tanto, tenemos la ineficiencia o los errores que están cometiendo el Estado con esta nueva administración, y el sector privado que no tiene la claridad del royalty, por lo tanto no tiene los incentivos a seguir invirtiendo en nuevos yacimientos. Sí, sí, te encuentro toda la razón. Oye, Tenja, quizás si puede complementar con alguna imagen al respecto, pero bien breve. Decir que, bueno, para el gobierno, para que se entere, esto significa que la gente está consumiendo menos, por ende va a recolectar menos a través del IVA, que normalmente es la mayor recaudación estatal que hay. Hoy día seguramente, me comentaba Tenja antes de entrar al vivo, que la recaudación por renta fue mayor a la recaudación por IVA. O sea, eso significa que la gente está consumiendo mucho menos. Y como este gobierno no sabe generar dinero de otra forma que no sea subiendo los impuestos, tienden a llorar todo el rato por su famosa reforma tributaria, que era bastante mala, que hubiese hecho un daño terrible a la economía del país. Y bueno, indicarles que podrían tomar otras medidas, como por ejemplo incentivar la inversión a través de bajar los impuestos para generar empleo, para que haya competencia, para que haya producción, para que bajen los precios en el fondo. También ir bajando ese impuesto criminal que tienen con el tema de del impuesto a los combustibles, que es totalmente excesivo y hace un daño terrible a la economía. Llegó el momento de empezar a generar deflación para que comiencen a bajar los precios, para que las platas empiecen a rendir, no al revés como lo hace este gobierno, como lo advertimos antes de que ganara Boric, está convirtiendo la economía de este país a una economía más parecida a la argentina que a la europea que tanto nos promete. Así que, bueno, ese es mi comentario. No sé qué tú, Tenja, tienes que decir. No, claro, ahí estaba mostrando la imagen sobre que el histórico impuesto de la renta superó al del IVA. Ahora, personalmente, yo creo que el impuesto ahí no debería por qué cobrarse, ¿ya? Pero bueno, eso es material para discusión de otro programa. Ya también les quería comentar sobre los excedentes de Codelco, que se desplomaron. Ahí como JP tocó el tema de la minería, también quería compartirle eso, que los excedentes de Codelco se han desplomado, nos ha ido muy bien a la empresa del cobre chilena. Pero lo que más me llama la atención de eso es que quizás habría que plantearse si realmente es necesario seguir teniendo a Codelco como un ente estatal, y deberíamos quizás privatizarlo, por el hecho de que las empresas privadas han tenido mejor rendimiento. Tenemos el ejemplo de Sokimich, que siempre menciono, que recaudó más del doble de lo que recaudó Codelco, y solamente con impuestos. Entonces yo siempre he pensado que un mineral tan valioso para el país debería ser explotado por gente que conoce el rubro, que toma decisiones en base a conocimiento
y no en base a política, y, y el Estado simplemente debería ser un ente que esté fiscalizando y cobrando los impuestos que corresponda cobrar, simplemente. Esa es como mi opinión respecto a eso. Sí, comparto completamente. Comparto completamente. Codelco es una empresa totalmente ineficiente que yo trabajé personalmente en el Teniente por una empresa privada, sí, que no la voy a mencionar, pero uno se va enterando de lo que pasa en Codelco, y Codelco es una empresa inauditable. Codelco es una empresa que tiene cosas que tú no lo vas a ver nunca en una empresa privada, partiendo por algunos sueldos millonarios y puestos a dedo y gente incompetente, gente no idónea en ciertos cargos, indemnizaciones millonarias por conceptos que por lo más increíble. Entonces, y después vuelven a contratar a personas similares. Entonces un deterioro, porque cuando las empresas estatales fallan, bueno, fallan y uno les tiene que, o sea, a través de impuestos se le inyecta más dinero, o a través de créditos internacionales, préstamos internacionales. Entonces, en el fondo, no sé cuánto es el aporte real que está generando Codelco a las arcas fiscales chilenas en comparación, por ejemplo, con el sector privado, porque los últimos números que se escucharon fue que el sector privado arrasaba en relación a la empresa estatal en aporte y recaudación fiscal. Entonces yo creo que hay que plantearse seriamente que para que el cobre sea de todos los chilenos como se llena la boca, yo lo que vi fue que solamente algunos pitutos se llenan los bolsillos de dinero, porque el chileno común y corriente que no vive cerca, entonces no trabaja ni nada para esa empresa, no veo cuál es su utilidad en que la minera sea estatal o sea privada. O sea, yo le veo mucho más beneficio viendo cómo funciona BHP Billington, Antofagasta Mineral, La Escondida, qué sé yo. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentar en relación a eso. Yo siempre veo una virtud en el privado que no veo en la estatal. Que el privado, si fracasa, quiebra. Si lo hace mal, si da un mal servicio, quiebra. Y el Estado, al contrario, si lo hace mal, se le inyecta más recursos a través de los impuestos. Y eso lo encuentro moralmente inaceptable. ¿Y tú, JP? Sí, mira, bueno, pasan muchas cosas, yo creo, que en el tema de Codelco. Uno, lo que sucede es lo que comenté al principio sobre el hecho de, ¿cómo se llama esto?, de la ineficiencia, pero tiene que ver un poco con la baja ley mineral. Hay menos cobre que antes. Entonces, cuando está en su época dorada, quizás los 90, los 80, o a comienzos del 2000, cuando viene el boom minero, ¿cómo se llama esto?, había suficiente mineral, por lo tanto aguantaba la ineficiencia. Hoy día la ley es más baja, hay menos cobre, y lo otro es que el Estado, en general los gobiernos de turno, se dedican a pegarle el manotazo a las utilidades de Codelco. Con eso pretenden tapar hoyos, subvencionar ciertos gastos sociales y no reinvertir esas utilidades en shock tecnológico, en mejorar la eficiencia de la empresa. Entonces, esos son los principales problemas. Tiene que ver un poco con que tenemos menos cobre que antes y no se han hecho las inversiones correspondientes para mejorar la tecnología y de alguna manera contrarrestar este efecto que hay menos cobre que antes. Entonces, sí creo que si no se hace algo, la situación se va a seguir agravando y puede ser una alternativa privatizar. Ahora, lo de privatizar es complejo, no es porque no me guste, sino más que nada hay un tema complejo social. Los sindicatos son muy fuertes. Yo no sé hasta qué punto los sindicatos de Codelco van a estar dispuestos, porque como empresa estatal reciben muchas regalías que no reciben las otras mineras en el sector privado. Por lo tanto, ese juego va a ser bien complejo. Protestas, se genera un sinfín de cosas. Entonces es delicado, es difícil, la gente al final es un poco egoísta, los mismos sindicatos velan por sí mismos y no por el bienestar de la sociedad. Y sí estoy de acuerdo con ustedes de que hay mucha ineficiencia, pero desde el punto de vista que no ponen a las personas aptas, adecuadas, en los cargos ejecutivos, y los salarios son exorbitantes.
gente que por último sí es exorbitante, pero tráeme a alguien que sea experto en el tema, po, que saque adelante la minera, y ponen pura gente con cargos políticos. Esto se ve en la ministra, si mal no recuerdo, No es ingeniera mujer, en mina, ni pero ingeniera sí, comercial, No, ni civil, industrial, no nada, está o ni sea, cerca. ni siquiera ha trabajado en una minera. Por último, está bien, ya, puede ser no ingeniera en mina, no ingeniera comercial, no economista, a lo mejor no, pero por último, ¿trabajaste alguna vez en una minera? No sé, por último, hacía una psicóloga laboral que sí, mira, trabajó X cantidad de tiempo en una minera, sabe cómo funciona una minera, por último, desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿no es cierto? No, pusieron a una persona ahí que gana una brutalidad de dinero, y aquí están y aquí están las consecuencias, digamos. Mala administración, se desploma en un 73% en el primer trimestre, digamos, los excedentes de cobre, que esa plata puede ser utilizada para inversión en tecnología y para de alguna manera también mejorar algunas cosas que tienen relación con salud, educación, vivienda, ¿no es cierto? Y pensión. correcto. Y quieren que Codelco administre el litio. Bien. Difícil, no. Ahí sí que ahí te está demostrando que no. Y lo otro que es Ok. delicado, eso que tú dices, porque está bien, hoy día hay a mi juicio, más allá de estos problemas exógenos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la baja cantidad de material que hay, ¿no es cierto?, la ley minera, o la falta de agua, que puede estar afectando y aumentando los costos del proceso. Para más remate, Codelco no es experto en litio. O sea, si hoy día las cosas no las está haciendo bien, tú le entregas toda la responsabilidad en el litio, va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Porque no tiene expertise, no hay historia. Nunca Codelco se ha dedicado a procesar el litio, entonces es algo completamente nuevo, y que para mí en ese sentido es más fácil pasárselo a alguien que ya tiene el conocimiento, tiene la expertise, sabe cómo hacerlo, y más rápido le va a entrar plata al Estado que formar una empresa propia y que se van a demorar 10 años, 15 años en que la cuestión dé algo de plata. Me acordé de un capítulo de Sin Filtro, weón, que decía un gallo que creo que es nieto de Allende, que creo que es un doctor que fue a estudiar en Cuba, no sé qué, pero estaba de panelista. Y dijo, no, creo que había visto un video en YouTube y dijo, no, sí, que es súper fácil sacar litio, así que hacer aquí una bombita, y se sale. Y le preguntaba al panel así desafiante, ¿ustedes saben cómo se extrae el litio? ¿Ah? Es así como una bombita, cualquiera lo puede hacer, cualquiera, súper fácil. Ya después hay cosas más difíciles, obviamente hacer batería y esas cosas se pueden externalizar, pero Codelco perfectamente podría hacer eso. Así lo veía tan fácil, man. No, Tan no se hace simple, el weón. litio. Sí, o sea yo entiendo que en Chile el litio, en relación a otros países, por ejemplo, comparado con la India, qué sé yo, o con México, o con Australia mismo, aquí el proceso efectivamente es mucho más simple, fácil, y eso lo hace más viable. Pero no creo que si no tienes ninguna expertise ni experiencia y viste un video en YouTube, puedes declarar así que así es. Así que no creo la verdad. No, Pero fácilmente lo ponen de ministro de minería con ese video en YouTube, ya está listo. De más. Como el perfil del gobierno es así, creo que la mina de minería que mencionabas es como psicóloga, que tiene unos cursos en igualdad de género neutrales, o es profe de historia, así, es algo así, que no ni le pega ni le punta. No, yo Es sabía bien- que era algo relacionado con la salud, no me acuerdo qué, pero No, era con la relacionado salud, con la no salud, sé, sí. ni me acuerdo, pero es una cuestión así que no tiene ni pies ni cabeza. Oye, ¿qué otra noticia tenemos para analizar? ¿Qué sucede en Chile? Teníamos algo Mira. de Marcel, creo. Sí, Marcel, que le baja el perfil a la situación, seguramente por el cargo que tiene en el gobierno, puede decir, bueno, lo estamos haciendo mal. Claro, es su pega. Marcel Entiendo que es baja el su pega, perfil, estoy en Marcel. Pero no Marfil- sea Ma- mentiroso. Marcel le baja el perfil a la caída de la actividad económica en marzo y aclara que ahora no estamos en recesión. Yo le diría que sí estamos en recesión, pero O sea, Sí, estamos JP. más que no, estamos en recesión, o sea, todos los indicadores muestran eso. O sea, estamos en una situación incluso más compleja que recesión, estamos en estaflación. ¿Qué es eso? Alta inflación, muy bajo crecimiento económico, por no decir, ni siquiera tenemos crecimiento económico, estamos con cifras negativas, y con un desempleo que está aumentando, lento, pero aumenta. ¿Y por qué ha sido lento?
porque el Estado se ha encargado, este gobierno se ha encargado de taparlo llenando cargos en el sector público, porque el aumento de la empleabilidad por el ente estatal ha crecido brutalmente y esa ha sido la forma que están tratando de aguantar el desempleo y que no se note tanto. Pero de que estamos en recesión, o sea, el primer trimestre es negativo si sacamos el promedio, o sea, en enero celebraron porque fue 0,4 positivo, en febrero fue 0,5 negativo y ahora me da menos 2,1 negativo. Eso, el promedio es negativo, si mi matemática no me falla debe ser menos 1,6, menos 1,7 en este trimestre, y el trimestre anterior fue mayor. Entonces, no, el trimestre anterior fue 1,7 y este debe haber sido casi 1 negativo, 0,8 más o menos en promedio. Por lo tanto, estamos en una crisis. O sea, la economía está en crisis. No sé de dónde dicen que no estamos. No, yo hoy día hablaba, mira, le voy a dar un dato casero. Conversaba con unos gallos que son contratistas, son yeseros que se llaman la construcción, que hacen terminaciones de yeso. Y yo los conocía de antes, los vi y toda la cosa, y me dijeron, ay, Rorro, ¿sabes qué? No hay pega y andamos viendo pega, y llamé, y ahí se puso a llamar porque se suponía que iban a entrar, pero al final, al parecer no. Y resulta que se puso a llamar ahí delante mío un montón de personas. Me dijo, mira, estoy llamando a gerentes de proyectos que me conocen, que siempre tienen pega, hoy día no tienen. Otros le queda un mes y terminan, otros proyectos se están deteniendo. Entonces la gente está dejando sus puestos de trabajo rápidamente, y eso genera obviamente un incremento en el desempleo, y eso hace que aumenten las deudas de las personas. La gente, cuando se comienza a endeudar, lo primero que hace es tirarle mano a las tarjetas de crédito, ¿cachai? Cuando no tiene trabajo, sobrevive intentando hacer la bicicleta con las tarjetas de crédito. Entonces las deudas se van a empezar a poner potenciales. Escuché por ahí, pero no vi el detalle de la noticia, que creo que a España no le van a dar más financiamiento. Creo que Estados Unidos va a hacer lo mismo con algunos créditos. Entonces la idea normal es que se intente frenar el endeudamiento de las personas, porque eso es lo que genera en el fondo las burbujas, porque en el fondo la economía la manejan mal con estos modelos keynesianos que generan burbujas. Entonces después hacen que las burbujas estallen y nos embarran a todos en el fondo, porque generan tremendas crisis. Entonces eso es lo que yo veo. Ahora no sé si Marcel, bueno, entiendo que es su trabajo, pero no puede ser tan mentiroso. O sea, podría asumir y decir, ¿saben qué? Sí, estamos en recesión, el aumento está el desempleo está en aumento, no estamos recaudando en IVA, la reforma tributaria, necesitamos en verdad una reforma tributaria, pero que sea atractiva para la inversión, conversemos y que den un poco su brazo a torcer en pro del país, y dejen de ser tan egoístas y mentirosos, que lo único que hacen es mentirle a su público, que son ese 30% base que todavía le creen su discurso de mentiras. Y ya basta con eso. Con eso yo termino en relación a Marcel. No sé qué creen. No, todavía me toca a mí embarrar a Marcel. Sí, dale nomás, no, si ahora me toca remátalo. Permiso, aquí vengo yo. Gracias. No, mira, con un amigo estábamos conversando sobre Marcel y no nos podíamos explicar el tema de que Marcel lo haya hecho tan bien en el Banco Central, pero sea un pésimo ministro de Hacienda. Ya, algunos me debaten, me dicen, no es tan malo, ya quizás no sea tan malo, pero yo lo catalogo como un mal ministro de Hacienda, porque lo único que hace es mentir, está perdiendo credibilidad, el país no está creciendo, estamos decreciendo, entonces ahí algo está faltando, ya, y llegamos a la conclusión que Marcel no sirve como un economista que esté en un cargo político. Siempre que tenga que estar en un cargo político y piense como un político, deja de ser economista. O sea, en pocas palabras, ahí el político se devora al economista. Marcel dejó de ser un economista y empieza a ser un político, y por eso empieza a mentir, te chamulla, y empieza a darte excusas baratas cuando la evidencia está ahí de frente. Entonces,
Yo creo que Marcel solamente sirve en un puesto en el Banco Central donde tenga que ver en base a estadística y números, analizar, bueno, se sube o se baja la tasa de interés, lo analiza con el consejo en base a datos técnicos y listo, toma una decisión. Ahí yo creo que toma una Justamente. decisión correcta. Ahí está la clave. Yo también una vez lo analicé y lo comparé con Mario Draghi, que fue expresidente del Banco Central Europeo y después asumió la primera magistratura de Italia, antes de Meloni, ¿no es cierto? Cuando renunció salió Meloni. Entonces Draghi, claro, pues también, y también la misma tendencia de Marcel, si estos son iguales. Lo que pasa es que efectivamente del Banco Central es distinto porque tú efectivamente tienes que regirte por reglas técnicas para controlar, ¿no es cierto?, las tasas de interés, la política monetaria, etcétera. Y cuando pasas a un cargo político, como bien dice Benja, ahí puede jugar con su ideología, ahí le da el ancho, la carta, la manga ancha para que introduzca su ideología. Y ahí está el pecado, ahí está lo malo, porque ahí Marcel se pone a proponer reformas tributarias de porquería, se pone a proponer reformas de pensiones malas, se pone a... Entonces, y ahí como lo van pillando, y por eso las redes sociales hemos hecho una presión muy fuerte en cada voltereta de chaqueta de Boric, hay una presión mediática detrás. Terminan haciendo estas cosas y mintiendo, intentando disfrazar cosas que son malas como algo bueno y justificándose en la justicia social y en los 30 años y en los 17 años de Pinochet, no sé, pero siempre en el resentimiento, y con eso termino. Díganos, chicos. Como para redondear, comparto un poco lo que dicen ustedes. A mí me da la sensación de que al final Marcel no es una mala persona, pero yo creo que es oportunista. Yo creo que todas las veces que he ido a Estados Unidos, en verdad no es para atraer inversionistas, sino para buscar pega. Al final, un cargo como ministro de Hacienda es un cargo muy político, como bien dicen ustedes, es muy visible, y lo hagas mal, bien regular, si sales más o menos bien, es muy fácil agarrar un puesto en un banco mundial, en la OCDE, ¿no es cierto?, en CEPAL, en algún organismo internacional. Yo creo que a eso es lo que apuesta Marcel. Y sobre si es bueno para el cargo o no, yo creo que no es la persona idónea tampoco. Yo soy futbolero y voy a hacer como la misma analogía. Pusieron a Mario Marcel un buen central, es un buen defensa. Su posición en el Banco Central, defendernos contra la inflación, es un buen defensa. Y hoy día lo ponen en una posición que no es la de él, la de ser un 10, un jugador que abra la cancha, que genere fútbol, ¿no es cierto?, que genere crecimiento, que tire para arriba la cuestión, que deje, que dé el pase gol, ¿no es cierto? Ese necesitamos, alguien que tenga esa herramienta, ese ímpetu. Y no lo tiene Marcel. Marcel es más de defender. Entonces pusieron un jugador que no es su posición natural, por lo tanto no va a rendir bien. Sí. Aparte recordar que Marcel viene ya de puestos internacionales, él es completamente onuista, él está totalmente ligado a la Agenda 2030, así que de él no me espero absolutamente nada. Así que eso, no sé si queríamos, si nos quedaba una noticia, sí, la internacional, ¿sí? ¿O no? Sí, algo nacional, que sería el tema del litio, que también aquí lo comentó JP al comienzo. Y bueno, ahí lo comentamos un poquito, pero el tema específico sobre el plan para el control del litio nacional que tiene Boric está despertando cierta desconfianza en el mundo internacional. Bueno, y también en el mundo nacional también. Porque el simple hecho de que el gobierno quiera tomar control del litio, de hecho ya tenía el control del litio, solamente que a través de concesiones administrativas o contratos especiales, claro, pero ahora que le imponga una empresa, no, es que el Estado chileno tiene que tener, no sé, el 51% de participación en todas las empresas de litio de Chile, ahí ya como que te empieza a dar desconfianza, porque uno como inversionista dice, bueno, a ver, voy a invertir, pero yo no voy a tener control de mi inversión. Exactamente. Y pueden tomar decisiones de mi plata en base a temas políticos, y al inversionista eso no le interesa. Quiere tomar decisiones en base a negocio, a base técnica, en base a conocimiento.
No, pues no están los incentivos. Si a mí como inversionista llega el Estado y me dice, mira, hazte tu cargo, invierte, pero yo mantengo el control, tengo el 51%, por lo tanto, todas las decisiones del directorio, del plan estratégico, de cómo lo queremos hacer, los niveles de inversión los voy a tomar yo, tú solo pones la plata. Son Pum, balsas, nadie son va a poner la balsas. plata. El único, el único inversionista, dejémoslo así, pero en verdad es un país, más que inversionista propiamente tal, que estaría en condiciones de hacer esto y porque sabe cómo de alguna manera puede apretar por otro lado, es China. O sea, si viene el Estado de China con sus filiales de empresas chinas donde tienen mucho poder y se está de acuerdo con este mecanismo, los chinos nos pueden apretar por otra parte. O sea, hoy día los chinos controlan en él, si mal no recuerdo, es de los chinos, porque ellos compraron en él. Tienen miles de inversiones, han Sí. diversificado, han metido mucho la mano acá en Chile. Yo creo que no es malo, pero el problema es que el Estado de China, al ser al no existir democracia y el Partido Comunista controla de alguna manera la forma de invertir o qué sé yo, o controla a los privados, el venir a invertir en el litio, si es que ¿cómo se llama? El Estado de Chile se pone muy, muy cuadrado, va a apretar por otra parte. Va a apretar por otra parte, o sea, tiene por dónde apretar al gobierno. Oye, te corto la luz porque la luz la invierto yo, te bloqueo aquí y acá. Entonces ese es el único que estaría interesado y porque tiene intereses creados en cómo No, y poder. los chinos saben hacerlo, saben hacerlo. Cómo lo hicieron con el cobre, con Thais Aguirre, la declaración de Mochati, que fue impecable, que dijo que firmaron contratos en las Islas Caimán, y después, claro, pues hablamos de CGE, tiene la electricidad y el directorio son puros chinos, y el único chileno es el ex ministro Eizaguirre, pues. O sea, es una sinvergüenzura que no tiene nombre. Si esta gente es así, y los chinos son intervencionistas. La gente, porque yo de repente leo la página del sector que apoya el gobierno, y es pero ridículo lo que dicen y cómo aplauden a Marcel y cómo encuentran bueno que China se meta y cómo quieren desdolarizar el país, o sea, en el sentido de cambiar las reservas por la moneda china o moneda del BRICS, siendo que y no saben nada de lo que hablan porque China se está desmoronando, se está cayendo a pedazos con la crisis de la burbuja inmobiliaria de Evergrande, el tema de que no dejan que quitaron a los profesores para que no haya competencia, que son una dictadura, que las empresas están arrancando porque con el tiempo el chino ya no era tan mano de obra tan barata, entonces fueron incrementando los costos y ahora te conviene más posicionarte en la India o en países cercanos, ¿te fijas? Entonces China es un país, y el gobierno de Xi Jinping se está poniendo mucho más totalitario porque la época de Deng Xiaoping, que hizo crecer China como lo hizo crecer, ya pasó. Entonces ahora se sienten grandes y quieren volver al modelo antiguo. O sea, China se está volviendo a poner una dictadura comunista tipo mala, ¿cachai? Entonces, o sea, siempre fueron malas, pero tipo Mao Zedong, quiere revivir el legado de Mao Zedong. Entonces, no, yo lo veo mal, lo veo súper mal. Sé que este gobierno tiene más afinidad con China que con Estados Unidos. El litio es un mineral estratégico mundial súper importante. Si la gente del país se fija en lo que está pasando y cómo se mueven los países en relación a recursos estratégicos como es el litio o como son los microchips que produce TSMC en Taiwán o ASML en Países Bajos, se darían cuenta que es súper importante con qué país haces negocio. En caso de conflicto como el que puede estallar de la actual guerra, eso puede generar, imagínate una tercera guerra mundial. Bueno, Sudamérica es la parte del globo más alejada de todo este conflicto, pero es muy importante saber a quién estás apoyando, porque al momento de que te entregas a los chinos, te estás entregando al comunismo. Si te entregas a diversos países del mundo occidental que son más parecidos a un modelo tuyo en términos de libertad y esas cosas, y el modelo occidental que al que pertenecemos nosotros, tenemos que seguir esa línea. No podemos tener
eh, metido a los chinos hasta por debajo de la lengua, po. No, harían pésimo al país. No sé qué opinan ustedes, chiquillos. O sea, la opinión que tengo de China es que yo lo veo como un país depredador en el mundo. Es un país que ve a Chile estratégicamente como un productor. No le interesa si es que a Chile le va bien, si la gente de Chile tiene para comer o no. Simplemente ve que Chile es un país productor del cual pueden sacar litio y cobre como les dé la gana para sus proyectos personales y, y abastecerse. Ya el tema de negociar con los chinos es que hay que tener reglas claras y aparte usar los precios de mercado. Ya, y la empresa de Codelco, por ejemplo, ha firmado contratos con los chinos por precios bajos al mercado. Por ejemplo, ahora la libra de cobre está casi a los 4 o a los $4, no recuerdo muy bien. Pero han firmado contratos de hace poco con precios de $3, 2,8. Entonces ahí ya estamos perdiendo casi el doble del potencial que si usáramos a otro tipo de clientes. Y esto se presta porque los chinos son expertos en eso. A ellos les gusta comprar países, sobornar a sus políticos y firmar estos acuerdos donde estos políticos entregan los recursos del país a menor valor. ¿Ya? Entonces los países como China les gusta, se fijan en países productores, incluso también se fijan en países en África y en otros lugares y usan esa estrategia. Comprar a los países, sobornar a los políticos y obtener los recursos naturales. Les da lo mismo si ese país está en una dictadura o se está hundiendo en la miseria. Ellos solamente quieren los recursos naturales. Y ahí voy a atacar al gobierno porque ellos dicen que quieren que el litio sea un mineral para Chile, de los chilenos y que enriquezca a Chile. Y es mentira, ellos se están enriqueciendo con esto. Lo que buscan con esto es enriquecerse personalmente ellos, los políticos, y los chilenos no van a gozar de esto. Una buena reforma que a mí me gustaría proponer es que el litio fuera un mineral concesible, ya mantener que el Estado sea dueño de los minerales, pero que sea concesible, y además que el impuesto que paguen sea invertido en las regiones donde se está extrayendo, porque, por ejemplo, yo no me explico cómo el norte de Chile, uno ve sus ciudades y son pobres, son feas, algunas son aburridas, no tienen mucho atractivo en comparación a Santiago o Concepción. También debería darse una inversión allá para dar atractivo a que la gente se vaya a vivir también ahí, a que cree empleo, que se forme una infraestructura, se deje de descentralizar el país por ese lado. Entonces ahí yo veo que todos los recursos de la minería se están gastando en el Estado y mal gastando en el Estado, y deberían invertirse a lo largo de Chile y sobre todo también en el norte, que es el país que está el lugar donde se está produciendo este recurso. Esa es como mi opinión. Estoy de acuerdo contigo. Sí creo que debería ser concesionable, ¿ya? Y lo que sí me gusta mucho, y lo he subido en mis redes sociales, el modelo australiano, que por algo es el número 1 en esto, en donde tiene un royalty decreciente al valor agregado. Mientras mayor valor agregado tiene, tú pagas menos impuestos, y eso está produciendo que están fabricando baterías. Y sí, ese royalty, estoy de acuerdo contigo, en porcentaje importante debería ser para la región, para descentralizar, ¿no es cierto? Y esos recursos utilizarlos en obras públicas, mejorar las carreteras, ¿no es cierto? Hospitales, colegios, ¿cachai? No sé, lo que sea, los bomberos, un sinfín de servicios y de infraestructura pública que en regiones en general no se ve, sobre todo lo que es salud y educación. Hay buenos colegios, bueno, el sector privado hace un poco esa pega, sobre todo en el norte, buenos colegios privados, y públicos son bastante buenos, o similar, digamos, son similares acá en Santiago, no hay tanta diferencia, pero sí se nota mucho la diferencia en lo que es salud. Cuando hay algún problema o una operación muy grave, lo trasladan a Santiago. Esa es la realidad, ¿cachai? Necesitamos un hospital de alta complejidad en Antofagasta, que creo que ya se construyó y es bastante grande, pero me imagino que Calama, me imagino que Iquique, que también viven de la minería, necesitan mejor infraestructura. Así que estoy de acuerdo en ese sentido contigo. ¿Qué más tenemos, amigo Tenja? Y bueno, aprovechar también de saludar ahí a todos los que nos están apoyando en el chat, seguramente cuando estemos en transmisión. Y nada, espero que lo estén pasando bien y disfrutando.
Bueno, lo que nos queda ya sería comentar el tema internacional. Por ejemplo, por ahí escuché que Estados Unidos ya subió la tasa de interés 25 puntos. Ahí tenía algunos datos, JP, que me había comentado ahí detrás de cámara. Claro, sí, bueno, subió en 25 puntos base, un poco porque la inflación todavía está golpeando a Estados Unidos. Si bien está cayendo, va en una tendencia más a la baja, a diferencia acá que está súper irregular y que no ha logrado el Banco Central o en general estabilizar a la baja la inflación. Pero sí están con ciertos problemas. Salió en las noticias la posibilidad de que caiga en default para junio. ¿Por qué? Porque tiene una deuda muy grande. El gobierno de Biden se ha dedicado a lanzar mucho dinero a la calle, con mucha intención de ayudar. Bueno, hizo mucha ayuda durante el COVID y esta ayuda ha sido permanente, un poco a paliar a la gente, ayudar a la gente, porque la crisis también ellos están con bajos niveles de crecimiento económico, y eso se ha traducido un poco que la inflación no se ha bajado tanto como se espera, y por eso sube la tasa, ¿no es cierto? La FED está subiendo la tasa, pero al mismo tiempo este nivel de ayudas que ha sido permanente está aumentando demasiado el gasto público, que no tienen de dónde financiarlo tanto porque están creciendo poco. Entonces está aumentando la deuda, y la deuda está en torno a los 128% del PIB, que es harto, está dentro de los 5 países con mayor deuda. Entonces está en una situación delicada, pero los gringos son los gringos, siempre se las arreglan, no como Chile o Argentina si cae en default y queda la escoba. Es cierto que si no hay un orden puede generar una gran crisis mundial, pero por lo que se ve el gobierno, digamos los republicanos, que es la oposición, está intentando por todos los medios de apretar a Biden a que baje el gasto público, y bajando el gasto público se reduce la deuda y así se evita en caer en default o que aumente el riesgo país. Oye, pero Estados Unidos, según recuerdo, nunca ha caído en default, ¿o sí? No, jamás, porque ellos tienen la posibilidad de incrementar por votación del Senado, incrementar el margen de endeudamiento, ¿cachai? Entonces, cada cierta cantidad de años lo hacen. Es por esto que ahora republicanos, porque Estados Unidos ha hecho uso y abuso del dólar y de esta facilidad que tienen para imprimir la plata que maneja todo el mundo. Entonces, ellos tienen un poder muy, muy grande y que han hecho un mal uso del mismo. Por ende, varios países ya se dieron cuenta de eso, por eso se formó primero el euro, por eso ahora tantas ansias por el BRICS, por eso el tema del Bitcoin. Entonces ya Estados Unidos entiendo que no se puede seguir desprestigiando en ese sentido. Entonces por eso los republicanos, me imagino yo, que están proponiendo disminuir el gasto público y empezar a hacer un país eficiente y respaldar el modelo que los convirtió en Estados Unidos, que se supone que son el país de la libertad, pues, de la libertad económica, de la libertad, ¿cachai? Entonces, ese es el fenómeno que yo observo, y esa es mi opinión al respecto. Sí, comparto un poco lo que dice Ro, sumado a lo que dije anteriormente, y es cierto, nunca han caído así como en default, pero sí los puede llevar a cierta inestabilidad, en donde el dólar acá a nivel local se dispare, ¿no es cierto? Y que suba mucho el dólar aquí, ya sabemos, lo vivimos ya, lo que significa cuando llegó a Lucas, ¿no es cierto? Genera inflación, los productos importados están más caros, empieza a subir demasiado la benzina. Entonces, sí, a nosotros como una economía pequeña y como socio comercial, uno de los principales socios comerciales de Chile, junto con China y la Unión Europea, nos afecta que un país estratégico para nosotros no lo esté pasando bien. Sí, y acá en Chile, ¿tú crees que sigan subiendo la tasa de interés o no? Yo había leído que la proyección era que la bajaran, pero como estamos en recesión, ¿qué crees que sucede ahí? ¿Qué piensa el Ro? Yo no creo que... Lo que pasa es que este gobierno es muy mentiroso, entonces yo no les creo nada. Y según lo que diga el Banco Central, tampoco, porque son también... seguramente Marcel, ¿qué les dice que dígame? De hecho, él ya lo ha hecho cuando llamó a intervenir el dólar. ¿Te acordáis cuando más o menos en junio, julio del año pasado
llamó a que el Banco Central se pronuncie, y fue bien criticado porque fue bien como quiso, se le llamó como un poco intervencionista. Pero bueno, la cosa es que yo creo que la inflación va a seguir, como dijo JP, no sé, bueno, yo no sé si estamos en esta inflación brusca como fue la de Estados Unidos el 73, no creo, pero sí creo que la crisis se está profundizando, y si no hay un cambio efectivo en temas de creación de empleo, esto va a terminar mal, porque el empleo es un indicador muy poderoso. El nivel de desempleo te indica que hay más estrés en la población por no ser capaz de pagar sus deudas, pagar su alimentación, su techo, qué sé yo. Eso te incentiva, yo no digo que todos vivan lo mismo, pero eso incentiva a las personas que son más débiles mentalmente a delinquir, y eso te va a generar que aumente un poco más la delincuencia, aumenta la cesantía, disminuye el consumo, por ende hay menos recaudación, y todo ese ciclo y esa espiral que hemos comentado anteriormente, que sabemos que la única forma de darle reversa al asunto es disminuir el gasto público, generar inversión para que genere empleo, producción, y así sería el mecanismo correcto, tanto que a la gente del sector de Boric le gusta decir, este es el camino correcto, estas son las decisiones correctas, se creen dueños de la verdad, y todas sus propuestas son aquellas propuestas que han venido deteriorando el modelo que hizo crecer Chile, pues porque cuando los estados les va bien, entonces ahí tienen más presencia, pues entonces ahí te quieren intervenir todo, pero resulta que se enriquecen cuando participan menos, pues, porque cuando se participa menos, acuérdese de las micro, se metió el Estado, dejaron la embarrada. Antes quizás no eran perfectas, pero eran, ¿cómo se llama? Viables, eran independientes, se autofinanciaban solos y funcionaba el transporte público. En el caso de la FP también. Ahora yo siempre critiqué que el monto de imposición era bajo, ahora intenta solucionarlo, pero con una idea que es retroceder en lo que sería el camino correcto, que es que sea más viable económicamente, porque el camino correcto es que las cosas sean viables, y no es rascarse uno con sus propias uñas, sino que moralmente justo es que quien consuma, que pague, porque eso es lo justo. Si yo consumo, pago. Si yo como, pago. Y entonces dice, pero hay gente que cae en situación de hay que ir en ayuda de los más pobres, sí, pero resulta que también existen fundaciones, y el ser solidario es un acto virtuoso, por ende es voluntario, a ti no te pueden imponer ser solidario, ¿cachai? Por eso la Teletón funciona, y por eso yo considero que el privado resuelve mucho mejor los problemas que el Estado, y eso a la vez incluso hace que el Estado recaude más, pues, ¿sí? O sea, sin mover un dedo, el Estado tiene la posibilidad de recaudar más y no lo hace. Pero con la idea de izquierda, son mucho más intervencionistas, intervienen en el mercado, le ponen reglas, le suben el sueldo mínimo, le suben los impuestos, en busca de mejora y justicia social, en busca de ese camino correcto, y resulta que hacen todo lo contrario y generan estos problemas que ahora nos tienen padeciendo desde la primera reforma de Michelle Bachelet en adelante, que veníamos creciendo sobre un 5 y empezamos a crecer bajo un 2. O sea, increíble cómo han destruido el país, y si este país hoy día está mal, es por culpa de la izquierda. Bueno, un poco complementando lo que dice Ro, que sí, mira, la inflación lo más probable es que continúe, yo no veo que baje. Ahora, si va a subir la tasa o no va a depender de cuánto sea la inflación que continúe. Si seguimos con IPC sobre 1%, lo más probable es que sí suba, porque eso no IPC de 1.1 como tuvimos recién, 1.5, llegar a 2 mensual es demasiado. Ahora, esto se ha de ver un poco lo que uno ve en los precios de la economía, o sea, el huevo subió de precio, o no hay huevo, este tema, ¿no es cierto?, de la influenza aviar, ¿no es cierto?, no hay huevo, ¿cachai? Hay una serie de productos que suben de precio por estacionalidad en invierno, aumenta el consumo de legumbres, sube el precio de las legumbres.
sube el precio de los limones, porque no hay limones por el clima, ¿no es cierto? Porque no es una fruta de la estación. Sube la Entonces, parafina. sube la parafina, ¿no es cierto? Oye, Sube, disculpa. Sube. Ah, claro, sube la parafina, bien dijiste, Tenja, pero también sube el sube consumo de luz. ¿Mm? sí, sube el combustible, siendo que escuché que el barril se está cotizando a $75 el barril, o sea, y cuando se supone que explotó el precio del combustible se estaba cotizando sobre los $120 el barril, o sea, Porque están ¿por recaudando qué? como locos. Están ¿Por qué? recaudando como locos porque no tienen plata. Si ese es el Si no tema. tienen de Están dónde. recaudando como locos a costa de inflación, a costa del bolsillo de la gente, a costa de que la pérdida de poder adquisitivo de todos nosotros a costa de eso están. Y los impuestos no se ven reflejados, si esa es la realidad, no se ve reflejado en mejor salud, mejor vivienda o acceso a No. vivienda, que hay un déficit gigantesco y un sinfín de otros problemas que hay internamente. Entonces, pero volviendo un poco a la inflación, hay varios productos que suben de precio. Si uno revisa un poco, cotiza lo que es la ropa, ¿no es cierto? Los precios no han caído lo suficiente. ¿Qué es lo que está pasando en el retail? El retail está ajustando sus inventarios. Si antes traía, no sé, 500 contenedores, por decir algo, hoy día trae 200 contenedores Claro. con ropa o con artículos electrónicos. Y La oferta se ajusta a la demanda. si traigo menos, me va a costar. El valor unitario, el costo de eso va a ser mucho más alto que traer más por economías de escala. Por lo tanto, sus costos están aumentando porque están trayendo menos unidades versus traer antes cuando era un negocio de volumen que traían muchas unidades. Entonces, al traer menos unidades, sus costos están más altos, por lo tanto, los precios están siendo altos todavía. Lo que está haciendo el retail es ajustar los inventarios, decir, bueno, compro menos, esto es lo que voy a vender al mes, voy a vender mucho menos que antes, por lo tanto compro menos y el comprar menos me es más caro. Comprar a los chinos o a Tailandia o Taiwán, donde importen los productos ya terminados, ¿no es cierto? Entonces le es más caro hoy día. Entonces, si uno revisa precios, las cosas siguen caras. Entonces yo no sé hasta qué punto, digamos, la inflación puede seguir bajando. Al contrario, lo que se ve es que los próximos IMASEC deberían estar bordeando el 1%, 0,8, 0,9, 0,7. Podríamos repetir un 1,1 de nuevo fácilmente. Y si eso es prolongado, el Banco Central va a seguir subiendo la tasa. Sí, justamente. Ah, verdad que por eso estábamos hablando de esto, por las tasas de interés. Sí, pues. Sí, ya fue en volar. Sí, pero efectivamente, a veces me pasa. Me apasiona. Sí, me apasiona porque ya me tiene más arriba de la coronilla este gobierno, entonces lo tengo aquí entre ceja y ceja. Sí, pero sí, yo creo que el Banco Central va a subir las tasas por eso. Sí, porque tienen que seguir controlando la inflación. Oye, Rod, de hecho te quería tirar una talla después del Dale tremendo discurso que te pegaste. Te quería decir, Casi. bueno, ya, pero en conclusión, ¿subimos o bajamos las tasas de interés? ¿Por qué no lo dijiste, po? Estoy si te dejaba loco, weón. Qué bueno que me lo dijiste ahora. Así lo puedo digerir mejor. No. Y te fuiste por la rama. Sí. A veces me pasa porque. Sí, a veces me pasa. Pero sí, yo creo que van a subir las tasas. Es que eso lo dije al tiro. Eso dije que sí, yo creo que van a subir. ¿O no? Ya bueno. No, en mi mente quizás sí. Bueno, esperando pero a ver eso. si me decís si subían o bajaban las tasas. Después Oye, chillo, yo creo que por tiempo estamos listos. Entonces yo creo que aprovechemos un par de minutos para despedirnos cada uno. Y eso, no sé quién quiere comenzar. Ya me hicieron mucho bullying. ¡Ah! Ya, yo voy a comenzar despidiéndome aquí de la gente. Quiero agradecerle a la gente a los que han estado constantemente viéndonos. Ahí estuve viendo, ahí tenemos un número constante. Pero me gustaría llegar a más, así que les pido a esas personas que ojalá compartan, a la gente que le interese este tipo de temas de conversación y le den like. Ya, así con eso nos ayuda un montón. Ya, y también que estén atentos a estas cosas. Ahí en los programas más adelante podríamos dar tips de cómo ahorrar mejor y no sé, para paliar un poquito la inflación ahí con depósito a plazo o algunas alternativas que podemos ver. Así que eso, pues sigan conectándose, viéndonos y compartan lo que hacemos.
Sí, yo también voy a aprovechar de despedirme porque quiero hacer bueno, no es una reflexión, sino que es un llamado bueno, si bien es obligatorio, pero a participar a conciencia en las votaciones del día domingo. Yo me imagino que ya a esta altura tienen todos a su candidato, y si no lo tienen, vean el desapruebo y se van a enterar rápidamente por quién votar. Y que esto termine luego, porque en el fondo los que estamos convencidos y sabemos y entendemos de que la Constitución no es el problema real que nos aqueja, sino que son las malas políticas públicas que han ejecutado los políticos, los malos políticos que hemos tenido, porque eso es verdad, hemos tenido malos políticos gobernándonos, sobre todo los últimos 15 años, o por lo menos los últimos 15 años, que se empezó a notar más bruscamente lo malo, porque al principio de los 90 en adelante hasta los 2000 y entre el 85 y el 2000 Chile crecía exponencialmente y fue el país que más derrotó la pobreza en el mundo en esa época. Así que, más que nada decir, despedirme, agradecer, muchas gracias, nos vemos la próxima y a votar el domingo. Hasta la próxima. JP. Bueno, yo ahora me despido también. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Es un placer compartir con usted y conversar un poquito de economía, hacer lo que me gusta. Así que la misión esta es transmitir estos conocimientos, hacer entender o explicarle a la gente un poco cómo funciona esto de la economía, que de repente es muy abstracto, a veces muy ambiguo, pero tratamos de aterrizarlo y demostrar los distintos mecanismos de lo que ocurre cuando sube algo, baja algo, cómo afecta y por qué las cosas están como están. Así que muchas gracias por este espacio y como siempre un placer compartir con ustedes. Así que eso, nos estamos viendo y muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.